Bueno, entonces vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que fue el tema de la compilación y lo que es la interpretación. Entonces lo primero que ustedes vieron, ¿cierto? Es que en un programa el texto lo vamos a conocer como código fuente, ¿cierto? Lenguaje fuente o lenguaje definido. O sea, es lo que ustedes escriben. ¿Qué pasa? Una vez que un programa va a ejecutarse, es pasado por algo que se llama el frontend. ¿Qué se encarga el frontend? De extraer el código y convertirlo en un árbol de sintaxis abstracta, que el cual puede ser procesado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El árbol de sintaxis abstracta nos valida dos cosas. Lo primero, que la gramática sea correcta, es decir, que la sintaxis del lenguaje haya sido bien escrito. Y lo segundo es que nos permite ejecutarlo, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver acá. Entonces, empecemos con las anotaciones. Entonces, esto es FLP, clase 5, interpretación y compilación. Vale, entonces tenemos lo primero. Entonces, hablemos de unos conceptos. Entonces, lo primero, ¿cierto? Que sobre los lenguajes de programación, ¿cierto? La escritura de el código de lenguajes de programación. Entonces, en general, el código escrito por el programador se conoce como lenguaje fuente, código fuente también, o, como lo dicen acá, lenguaje definido, ¿sí? Eso es lo que ustedes escriben. Posteriormente, ¿pero qué pasa? ¿Esto por qué no funciona? Ok, no hay problema. A ver si... posteriormente ya es pasado por un frontend, el cual extrae las partes del código, las partes significativas del código, y construye ¿qué? El árbol de sintaxis abstracta. Aquí se verifica la correcta escritura de ¿qué? Del código. Si el código no se escribe bien, ¿qué sucede? Pues no se puede generar ¿qué? El AST. ¿Y a eso cómo lo conocemos? ¿Como un error de qué estilo? Sintaxis. Y luego se ejecuta el código a partir de ¿qué? Del árbol de sintaxis, a partir del AST. O sea, todo se convierte en un árbol de sintaxis abstracta y se procesa y se ejecuta. Y ahí se le da la respuesta pues al programador, básicamente. ¿Listo? Esto es lo que habla esta primera parte. Y pues esta es la estructura. Tenemos código fuente, el cual es pasado por el frontend, que nos arroja el árbol de sintaxis abstracta y el cual es interpretado. ¿Vale? Esta es la estructura. Entonces, ¿qué pasa? El intérprete toma una AST y lo convierte en una respuesta. Ahora, el interpretador también está escrito en algún otro tipo de lenguaje. Y eso es llamado lenguaje de implementación o lenguaje de definición. En el caso, por ejemplo, de Python o Java, ¿en qué están escritos los intérpretes? En C++. Bueno, el de Java en C puro, pero sí, en general en C o C++, que son lenguajes de implementación. Entonces, ¿qué pasa? El intérprete, que podemos tener acá, entonces, en general, el intérprete toma un árbol toma una ST y produce una ¿qué? Una respuesta, sea lo que sea que estamos pidiendo. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Está escrito en un lenguaje de implementación. En un lenguaje de implementación, que es en el caso pues en el caso de Java o Python, las máquinas virtuales o intérpretes están escritos en C o C++, ¿vale? Que es un lenguaje más bajo nivel, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues ese alcance de los lenguajes de programación. Bueno, los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados. ¿Por qué? Tiene que pasar por el interpretador, ¿verdad? Eso es como si usted estuviera hablando con una persona que habla ruso y hay un intérprete de por medio. ¿Por qué es más lento? Porque usted primero le tiene que decir el mensaje a la persona lo tiene que traducir, luego la persona te contesta en ruso, lo traduce y te lo da otra vez en español. Entonces es como trabajar con un intérprete en el medio, esa es la analogía.
¿Qué pasa? Ustedes escriben el código en el lenguaje de origen, que sería código Python. ¿Qué hace el intérprete? Ya tomando el árbol de sintaxis abstracta, es algo que ya entiende la máquina. La máquina te devuelve algo que entiende el intérprete, y el intérprete ¿qué te hace? Te lo traduce para que tú lo puedas visualizar, ¿vale? Entonces es una intermediación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, los lenguajes interpretados, ¿cierto? Lenguaje interpretados versus compilados. ¿Qué pasa? Los interpretados son ¿qué? Más lentos, pero permiten ¿qué? Pero permiten tener un alto nivel, es decir, no preocuparse por aspectos de el hardware, ¿sí? Que es por ejemplo el caso de la memoria, que usted en C++ sí se tiene que preocupar por la memoria. ¿Qué pasa en un lenguaje compilado? Los compilados son más rápidos, pero no son tan flexibles como los interpretados. O sea, hay unas ganancias de unos versus otros. Ejemplos de lenguajes interpretados. Tenemos Python, JavaScript y Java, pero Java es parcialmente. Porque Java tiene un proceso de compilación y esa compilación se ejecuta en la máquina virtual. ¿Qué pasa con la compilación de Java? Es una optimización del código, ¿sí? Y posteriormente es ejecutado. Por eso es que, digamos, Java pues aún sigue hoy en día muy vigente, porque pues esa compilación, de hecho en la versión 21 es de las mejores que hay pues entre los lenguajes que tiene esa intermediación, pues permiten que el código se pueda ejecutar mucho más rápidamente, permiten que pues las rutinas se puedan hacer más rápidamente, entre otros. Y compilado pues ¿qué tenemos? Assembler, Pascal y C++, ¿sí? ¿Estos qué generan? Generan un binario que se ejecuta ¿en qué? Directamente ¿en dónde? En la máquina. ¿Sí ven ahí la diferencia? En el caso del interpretado, ¿qué pasa? Es una AST, el cual es leído ¿por quién? El intérprete. O sea, el intérprete lee la AST. Acá se genera un binario, el cual es ejecutado ¿por quién? Por la máquina directamente. Entonces que la máquina pues se entiende con los binarios. ¿Estamos allí? De todos modos, en el compilado sí se genera la AST. O sea, aquí, pues, ¿qué pasa en el compilado? Tenemos el código fuente, se genera el AST, ¿cierto? Pues porque la AST es de las mejores herramientas para verificar sintaxis. Porque sencillamente, si la sintaxis está mal, no se puede construir. Y luego esto que se traduce a código de máquina. Pero ¿qué pasa en un lenguaje interpretado? Tenemos el código fuente, el cual pasa a ¿qué? A la AST, el cual es interpretado. ¿Sí ven ahí la diferencia? O sea, está este intermediario, pero este intermediario es el que envía las instrucciones a la máquina, ¿vale? ¿Sí ven la diferencia entre ambos? Y por ejemplo, Scala, Haskell, Haskell es interpretado, Erlang es interpretado, Scala funciona igual que en Java. Lo que pasa es que Scala es una máscara encima de Java. Entonces a la larga por debajo es un punto class, que básicamente el punto class que tienes allí depende de la librería de Scala. Es que Scala es una librería de Java a la larga. Entonces es el mismo funcionamiento. Lo que pasa es que Java está entre estos dos, porque Java sí es interpretado en el tema del punto class, pero también es compilado, ¿sí? Para optimizar. Entonces eso, Java está entre los dos. Decir que Java es un lenguaje compilado o interpretado 100% no se puede decir, sino que tiene componentes de ambos. Digamos que es una de las ventajitas que ofrece Java, porque Java te ofrece una sintaxis de alto nivel, bueno, en cierto punto, porque también es muy estricta, pero no es tan rígida como la de C++, por ejemplo, que C++ tiene una sintaxis muy rígida, o Pascal tiene una sintaxis súper rígida. Eso es lo que pasa con los lenguajes compilados, porque a la larga, ¿qué pasa en un lenguaje compilado? Se transforma a Assembler, y Assembler ¿qué es? Código de máquina. No sé si alguna vez han visto los componentes de Assembler de un programa C++, o no. Bueno, entonces mostremos brevemente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a FLP. Les voy a mostrar. Esto es clase 5. Entonces, hagamos un programa en C++. Llamémoslo ejemplo.cpp. Y hagamos una cosa muy sencilla. Numeral include. Vamos a incluir ese stdio. Y voy a hacer algo muy sencillo.
voy a hacer un printf de hola mundo. ¿Listo? Este es un programa que imprima hola mundo. Eso es todo lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a compilarlo. Entonces sería G++, pero voy a hacerlo con -s. Miren lo que sucede. Y miren lo que va a pasar. Miren. No, era -s. Ahí. ¿No era -s? Qué raro, esto debería ser código fuente. Creo que tengo que buscar una cosita. Es gcc generate, perdón, G++, generate assembler. Creo que era -s. Vamos a ver. Vamos a ver si era -s. Ahí sí. Pero es S mayúscula. Bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a borrar ese archivo. Y es -s mayúscula. Entonces, miren, ejemplo.s. Y miren lo que tiene ejemplo.s. ¿Qué están viendo aquí? Esto que ustedes ven aquí es el código assembler que permite ejecutar hola mundo. ¿Sí? Esto es lenguaje de máquina. Estos se llaman mnemotécnicos. ¿Y qué pasa? Esto a la larga se transforma en ceros y unos. O sea, esto es el binario, pero escrito así. ¿Sí? Como ustedes no ven arquitectura de computadores, lo único que les puedo mencionar, este es un lenguaje de programación ya pensado en la máquina, directamente. Entonces, todo esto se les transforma en ceros y unos, en instrucciones de máquina. Entonces, ya esto es el más bajo nivel posible. De hecho, este código que ven aquí solo sirve para este modelo de procesador. Si usted lo genera para un Intel, el assembler es diferente. ¿Sí? O sea, no existe un assembler estandarizado. Por eso es que un ejecutable no puede funcionar en diferentes sistemas operativos y a veces entre diferentes modelos de procesador pues no es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí está, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es el hola mundo, ¿sí? El hola mundo, pero en este caso está escrito en este lenguaje de programación que se llama assembler, que es un lenguaje de bajo nivel. Y ese assembler pues puedo generar el ejecutable. Y es lo que pasa acá. Lo que ustedes ven acá es lo que sucede, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede acá, ¿sí? Se transforma a código de máquina, que usualmente pues puede ser assembler, que es como el de más bajo nivel, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo, digamos, que en general el recuento de acá. Bueno, más flexibles, el árbol de sintaxis abstracta, bueno, esto ya se había visto, y aquí viene el tema del compilador. ¿Qué pasa en el compilador? Frontend, árbol de sintaxis abstracta, tenemos el compilador, que en el caso de C++ va a generar un código binario. ¿Y quién lo interpreta? La máquina. En el caso de Java, ¿qué pasa? ¿Qué genera? Un binario, que es el .class. ¿Y quién interpreta eso? La máquina virtual de Java. Entonces esto es lo que pasa en un proceso con compilación. Tenemos este paso adicional, que tenemos un código fuente y a la larga nos genera en un lenguaje destino, que puede ser directamente código de máquina, ¿sí? El cual pues ya se puede ejecutar directamente. Digamos que este es el tema de compilación. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de destino? Usualmente, ¿cuál es? Lenguaje de máquina. ¿Y quién interpreta el lenguaje de máquina? El procesador. El procesador sí se entiende con eso. Otras implementaciones utilizan un lenguaje de propósito que es más simple original, que es un código intermedio u objeto. Este es el caso de el .class, que el .class es bytecode. Se llama lenguajes de bytecode. O sea, es un lenguaje de programación, pero escrito en binario, ¿sí? Entonces, ¿esto qué permite hacer? Pues eso permite varias cosas. Optimizarlo, permite que se puedan ejecutar en diferentes máquinas, entre otros. Por ejemplo, un .class, si usted tiene la misma versión de Java, usted la puede correr en cualquier parte. O sea, usted genera un .class, usted lo mueve y debería poderlo ejecutar en cualquier parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca también con Java, la portabilidad, ¿sí? Entonces, una de las cosas acá. Bueno, un compilador está un analizador y un traductor. El analizador tiene como finalidad deducir información útil y el traductor pues lleva la traducción. Bien, sin importar la estrategia que se utilice, ¿qué tenemos que definir? Un frontend que convierta los programas en ¿qué? En ASTs. Y dado que los programas son caracteres únicamente, ¿cuál es el problema con los caracteres? Pues que son difíciles porque toca extraer información de los caracteres. Entonces, para hacer esto, primero vamos a llamar un proceso que se llama parsing. El parsing extrae información útil, el scanning extrae información útil de los programas. Y el parsing genera el árbol de sintaxis abstracta. Entonces, aquí viene una de las cosas más importantes, que es la parte del frontend. Entonces,
Vamos a hablar del frontend. Pero pues de los, en el caso de los interpretación, ¿no? O compilación, porque pues me dicen frontend y es otra cosa. O compilación. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, vamos a observar. Entonces, lo primero es que las partes de un intérprete, de un compilador, de un frontend, bueno, sobre el frontend, ¿qué pasa? Pues lo primero es un paso fundamental para compilar un programa, o compilar o interpretar un programa. ¿Qué pasa? Transforma código fuente en ¿qué? En un AST, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿El código fuente qué es? Es una cadena de texto, ¿sí? Por lo que se requiere procesarla. Entonces, ¿cómo se procesa? Lo primero es el parte del escáner. ¿Qué hace el escáner? Toma el código fuente y ¿qué lo transforma? Toma el código fuente y lo transforma ¿en qué? En unidades significativas. ¿Esto qué nos permite? Un número 1, facilitar ¿qué? El procesamiento de la cadena, ¿cierto? De texto. Y lo segundo, extraer información útil para la generación de ¿quién? Del AST. Y tercero, descartar información que no sea útil. Por ejemplo, los comentarios. Los comentarios son para los programadores. El compilador no necesita eso. Entonces usted coloca comentarios en el código y eso es lo primero que tiene que ignorar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos el parsing. ¿El parsing qué es? El parsing toma. ¿El parsing qué hace? El parsing toma una ST, perdón, toma un conjunto de unidades significativas y ¿qué genera? Y genera el AST, ¿cierto? Bien, esto es lo que ustedes pues pillaron acá en general, ¿cierto? Bien, scanning, bueno, pues las unidades que extrae el PATSI se llaman unidades léxicas o lexemas o tokens, ¿cierto? Entonces, este genera un conjunto de unidades léxicas o lexemas o unidades significativas, ¿sí? Entonces, esto es lo que, bueno, tokens, realmente el nombre. O tokens, eso lo vamos a ver ahora. Tokens. Es con K, tokens. Entonces, tokens. Entonces, esto es lo que pasa acá. Bien, bueno, ahora lo que hacían acá era explicar el lenguaje de ejemplo. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Cualquier secuencia de espacios y nueva línea es equivalente a un espacio. ¿Qué pasa? ¿Será que los espacios tienen algún significado en los lenguajes de programación que conocen? No, ¿cierto? Entonces quería de pasar, si yo tengo 20 espacios, digamos int y puse muchos espacios a igual a 8, quería de pasar con los espacios adicionales que coloqué. Debería tomarlo como uno solo, ¿cierto? Entonces los espacios adicionales se ignoran. Sin embargo, hay un lenguaje de programación que se llama white space, de hecho, Programming Language. Pues que este es un lenguaje de programación esotérico, ¿no? Es un lenguaje de programación que trabaja con espacios y tabulaciones solamente. Entonces, ¿usted cómo escribe un programa? De esta manera. Por ejemplo, este es el programa de decir hello. Los rojos son espacios, los azules son tabulaciones. Este es el programa, ¿sí? Entonces, pues básicamente es un lenguaje de programación que se inventaron. Y miren, tenemos el espacio. Tenemos tab y espacio para operaciones aritméticas, tab para acceso a la pila, a montículos, line feed, control de flujo, tab line feed. Entonces, miren, esto es como las reglas del lenguaje. Esto es un lenguaje pues que uno pensaría que no. Miren, por ejemplo, esto escribe Hello World. Y esto que ustedes ven aquí, los rojos son espacios y estos son tabulaciones. La S, la L y la T, ¿cierto? La S, la L y la T, básicamente es espacio y tabulación, ¿listo? Estas letras no existen y esto es lo que hace. Esto es assembler por debajo.
Y por acá, YSpace tiene una paginita donde yo puedo jugar con él. Entonces, por aquí debería estar. Bueno, es un programa de programación esotérico, ¿no? Eso pues no tiene mucha utilidad. Entonces, aquí está. YSpace Creators. Por acá debe estar el enlace. Bueno, este es el código. Aquí está. YSpace. Vamos a ver si está. Ah, pero me está mostrando la acá. Ellos tienen un intérprete en línea, si no estoy mal. Veamos. Vamos a ver si la página sigue. No, está muerto. Entonces, YSpace Online Programming. Entonces, miren, esto es un lenguaje de programación pues que pues es bastante esotérico. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Vamos a ver YSpace Language. Vamos a ver si puedo acá. Vamos a ver. Aquí está. Miren. Esto es para escribir. Esto que ustedes ven, Decode YSpace, es traducido de esta manera. Miren, este es el programa. ¿Ven ahí las líneas azules? Que son espacios y tabulaciones y saltos de línea. Vale, es un lenguaje de programación pues que viola como lo que dice acá, pero bueno, usualmente uno los espacios los ignora. Lo otro es que los comentarios pues han definido que se comienzan con porcentaje y terminan en fin de línea. No podemos tener comentarios multilínea. No lo soporta, así de simple. Entonces si me preguntan por comentario multilínea, no hay. Y un identificador es una secuencia de letras, números que comienzan con ¿qué? Con una letra. Bien, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se analiza esto, tenemos foo_bar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Foo es un identificador. ¿Y bar qué es? Un identificador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una secuencia de ¿qué? Números y letras, ¿cierto? Y cuando comienza en porcentaje, ¿qué pasa? Lo ignora, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos esto, que son puntuaciones, como no entra acá, esto lo va a tomar como un literal string, eso luego lo veremos. Begin es un identificador y bars, ¿qué es? Otro identificador. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen el escáner, encuentra un token y retorna una estructura. Me dice qué clase es, eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Me da un dato que describe el token particular y un dato que me dice dónde está el token, que usualmente es el número de línea. Eso es lo que ustedes van a ver ahorita. Y el parsing, ¿qué pasa? Toma una secuencia de tokens, va a evaluarlo si cumple la estructura sintáctica o gramatical, pues de todos modos eso se evalúa si podemos construir el árbol de sintaxis abstracta o no. Y el parser entonces, ¿qué pasa? Me recibe esa lista de tokens y ¿qué me devuelve? Un árbol de sintaxis abstracta. O falla si no lo puede construir. Les va a aparecer un error de sintaxis, sencillamente. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La gramática podemos generarlas utilizando ¿qué? Define data type. ¿Para qué nos sirven los define data types? Son los que vimos antes, ¿no? Sí, pero generan tipos abstractos de datos. Todos los predicados y todo eso. Exacto. Entonces, realmente, el árbol de sintaxis abstracta de construir son con los data types, si ustedes recuerdan. Entonces, lo que vamos a tener. Y una gramática es un conjunto de data types, ¿vale? Eso es lo que va a pasar acá. Entonces, en general, ¿qué va a suceder? En general, lo que va a suceder es que, ¿cierto? A la larga, ¿cierto? La gramática, ¿cierto? Va a ser un ¿qué? Un conjunto de ¿qué? Data types y un conjunto de un conjunto de reglas sintácticas para escribir el código. Sintácticas para escribir el código. Bueno, lo que continúa ya en esta diapositiva es el tema de lo que es SLGen y todo ese cuento, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que hasta este punto podría mostrarles acá.